begin to tell the story of how deep a love can be. Muchos turistas llegan a El Salvador y jamás salen de las mismas rutas, sin imaginar que existe otro país escondido entre montañas, carreteras lejanas y pequeños pueblos casi desconocidos para el resto del mundo. Dicen también que por la noche se oyen sonidos raros en el lago y que el agua tiene un comportamiento un poco cambiante. Y se le nota el vaporcito una vez que te acercas. Bueno, ahora vamos bajando por un terreno peligroso. Pero se dice que cuando la flor va cayendo, el diablo se aparece. Toma la flor y él la comienza a mover de un lado a otro. Los pipiles eran los dueños de esta zona y por supuesto hay muchos cementerios de ellos alrededor de todo el pueblo. Esto ha traído como consecuencia que cuando se han construido algunas casas, The timeless love story that is old as every sea. The honest truth about the joy she gives to me. por eso hoy decidí recorrer parte del interior del país, comenzando por el lago Coatepeque, uno de los lugares más enigmáticos de este lugar, para después adentrarme en pueblos como Concepción de Ataco, Apaneca y Salcuatitán, lugares llenos de historia, leyendas y secretos que te harán ver El Salvador de otra manera. Ahora, todo no queda ahí, ya que al final del recorrido terminamos entrando en plena selva salvadoreña, buscando unas extrañas cascadas de aguas termales ocultas entre la vegetación. Por si no me conoces, yo soy Ángel y hoy te voy a mostrar lugares de El Salvador que jamás hubieras imaginado que existían. With her first smile, she brought a meaning to this lonely world of mine. There'd never be another heart, another time. She walked into my life and made the living bright. Bueno, son las 7 de la mañana y miren dónde vamos a empezar este vídeo, señores. Miren qué vista tan espectacular tengo aquí atrás del lago Coatepeque, donde vamos a partir este tour de hoy. Realmente les soy sincero, como siempre digo, no sé lo que vamos a hacer. Ustedes saben un poquitico más que yo, porque ya vieron el intro de este vídeo y bueno, tienen alguna idea más o menos del recorrido que voy a hacer. Pero en este punto donde yo estoy, todavía no sé qué va a pasar en el día de hoy, así que me voy a sorprender tanto como lo van a hacer ustedes. Vamos a empezar el vídeo y que todo salga bien. Allá vamos. Bueno, miren, unas cositas rápidas que deberías saber de este lugar, que por cierto es uno de los lagos más famosos de aquí, de Centroamérica. Se llama Coatepeque, como te decía anteriormente. Es que es un lago que tiene una antigüedad de unos 50.000 a unos 70.000 años más o menos. No se ponen de acuerdo los científicos con la fecha exacta de su creación. Y no es un lago normal, sino que es el cráter de un volcán y aquí se ha ido acumulando agua. Ahora, esa acumulación de agua es de más o menos unos 100 metros de profundidad. Y algo que desconcierta un poquito a los científicos es que el agua de este lado cambia de color, es decir, cambia de azul a un azul turquesa constantemente y nadie sabe a ciencia exacta por qué es que pasa esto. Me imagino quizás es porque toda esta zona volcánica con el cráter formado, pues no es un punto natural para la acumulación de agua, no es como las tierras y las bases de un río que quizás mantienen un poco más la cristalinidad del agua, por así decirlo. Toda esta área, toda esta base volcánica quizás de cierta manera influye un poco en el color, las nubes están muy cerquitas o por ahí quizás pueda haber algún tipo de explicación, pero el hecho es que sí, cambia de color definitivamente
Y pues nada, es un fenómeno natural bien único porque ya de por sí el hecho de que se haya acumulado el agua en el cráter es bastante especial y diferente. Bueno, miren, otro dato súper interesante y que no podía dejar pasar por alto es que no sé si la ven, pero en el centro, bueno, no en el centro, en una esquina del lado hay como un islote grande. Ese islote era un centro de ceremonia de los indígenas hace muchos años atrás. Ahí se iban a hacer rituales y se dice que habían sacrificios humanos, pero bueno, eso está en discusión como todas las teorías sobre civilizaciones pasadas que han pasado por Centroamérica y América en general. Ahora, otra cosita aquí del lado es que hay muchos pobladores que dicen también que por la noche se oyen sonidos raros en el lago y que el agua tiene un comportamiento un poco cambiante que no se sabe qué cosa es. Por supuesto, siempre hay teorías paranormales y de cosas raras, pero la mayoría de los científicos coinciden en que no, que simplemente son comportamientos del lago interno, del fluido volcánico que hay por este lugar, que provocan ese cambio en el lago. Así que bueno, ustedes deciden si creer en lo paranormal o creer en lo científico. Ya me dirán. Bueno, hemos llegado a uno de los pueblos más pintorescos e intrincados de aquí de El Salvador. Este específicamente está ubicado en una cordillera de montañas y se llama Concepción de Ataco. Muchas personas conocen este pueblo, pero no saben exactamente el significado del nombre. Y Ataco precisamente viene de los pipiles, los primeros indígenas que vivían en esta zona, que en su lengua natal, el nahua, le pusieron Ataco porque Ataco tiene algo que ver con el agua, con los manantiales que habían alrededor de toda esta zona, o que los hay todavía. Estos manantiales termales, por cierto, son los que de alguna manera permitieron que esta cultura floreciera un poquitico más, y no por gusto fue que escogieron esta zona, porque bueno, esto estaba un poquitico alejado del mar, no hay muchos ríos cercas, pero estos manantiales de alguna manera permitían que estas personas pudieran asentarse aquí sin muchos problemas, garantizando su recurso principal, que por supuesto era el agua. Bueno, y una cosa que me estoy fijando de este pueblo pintoresco es que no solo hay murales interesantes, sino que hay comercio. Miren hacia allá, venden de todo y barato, por cierto, y además de eso, miren la cantidad de flores que hay por todas partes. Cada vez que vas caminando salen flores de los balcones, de los techos, de los portales, de todas partes. Bien pintoresco. Ah, y la calle, bueno, la arquitectura colonial, es decir, es de adoquines, así que es un pueblo que literalmente se ha quedado en el tiempo para bien. Bueno, como todo pueblo ancestral, por supuesto, este no podía dejar de tener sus leyendas, sus cuentos, sus fantasías. Y bueno, una de ellas, al no ser que sea cierta y yo esté hablando de más, es el tema de las construcciones por encima de los cementerios indígenas pipiles. Como les comentaba anteriormente, valga la redundancia, los pipiles eran los dueños de esta zona. Y por supuesto hay muchos cementerios de ellos alrededor de todo el pueblo. Esto ha traído como consecuencia que cuando se han construido algunas casas, se han construido por encima de esos cementerios. Y hay ciertas leyendas de por acá, de por la zona, que dicen que algunas veces estas almas han sido molestadas de alguna manera y que bueno, reviven y molestan a los dueños de las casas que están por acá. Por supuesto, esto es una leyenda no verificable para nada, cójanlo muy con pinzas, porque realmente, como todas las leyendas, bueno, valga la redundancia, son leyendas. Bueno, una cosita que notas cuando llegas a este lugar es el cambio de temperatura. A ver,
en esta zona exactamente donde estoy ahora estamos a 1200 pies de altura, por lo cual la temperatura no tiene nada que ver con San Salvador, que sí hay muchísimo calor. Aquí es más bien lluviosa, fresca y el clima cambia constantemente, eso hay que saberlo. Lo mismo puede haber neblina, que puede estar nublado, que puede salir el sol, y aunque no haya mucho calor, el sol quema fuerte por la altura. Así que si vienes aquí y hay bastante sol, trata de usar protector solar. En este caso hoy por suerte está nubladito, bueno, podemos caminar con bastante fresco. La temperatura ronda los 70 grados Fahrenheit más o menos, y bueno, como les digo, estamos bastante bien, pero si hay mucho sol, recuerda el protector solar, siempre te lo digo. Hay unas, como se podría decir, leyendas urbanas que mucha gente tiene como la tradición oral de transmitirlas. Una de ellas dice que si usted es una persona que tiene mucho valor, él literalmente se para bajo el árbol de amate a medianoche, él deja caer una flor blanca y usted tiene que tomarla antes de que la flor toque el suelo. Pero ¿qué es lo curioso? Que la flor no cae en línea recta, sino que misteriosamente da la impresión como que flota o que baila en el aire. Entonces usted, si quiere tener buena fortuna el resto de su vida, debe tomar esa flor antes de que toque el suelo. Esa es una versión. Y la otra, que es un poquito más de esoterismo y cosas así místicas, tiene el mismo principio, pero se dice que cuando la flor va cayendo, el diablo se aparece. Toma la flor y él la comienza a mover de un lado a otro. Entonces literalmente usted, al estar parado bajo la flor, bajo el árbol de amate, tiene que bailar junto con el diablo y tiene que ganarle al diablo para que el diablo le entregue la flor a usted. Bueno, y hasta que llegamos al centro del pueblo, y ustedes dirán, bueno, ¿qué de importante tiene eso? El problema es que de aquí partió este lugar. Aquí se empezó a hacer la primera villa de este pueblo, y bueno, como ustedes saben, en ese entonces había tres tipos de poderes. A ver, el primero era el religioso, indiscutible. Estaba también el poder político y estaba el poder militar. Es decir, aquí se pone la primera piedra y lo primero que se construye, ¿qué cosa es? Mira, número 1, una iglesia. Número 2, una alcaldía. Y número 3, un cuartel militar. ¿Por qué? Porque esos tres poderes eran los que controlaban el pueblo, y de esta manera podían de alguna forma no solo controlar a los habitantes que llegarían nuevos a este sitio, sino también de alguna forma ir poco a poco degradando a los pipiles que eran los dueños de esta zona, como siempre te he dicho desde que llegamos aquí. Así que bueno, en ese lugar que tengo detrás de mí se puso la primera piedra, y a partir de aquí empezó todo en este pueblo. Y bueno, detrás de mí nada más y nada menos tengo la fuente de los deseos, así mismo como lo estás escuchando, y tiene un cartelito muy peculiar que dice: si quieres que tu deseo se cumpla, tienes que pedirlo con mucho amor y depositar $1. No es importante lo del dólar, si no, estás al 50% y no se te va a cumplir. Miren lo que les decía de las flores, señores, qué cosa más bella este parque. Nunca había visto arreglos florales tan lindos como este por todas partes en un pueblo tan pequeño como este, que en muchos lugares del mundo lo tienen bastante descuidado. Pero miren aquí, no, miren esto, blancas, rojas, amarillas, de todo tipo de colores. Así que si quieres un pueblo pintoresco lleno de flores, bueno, este es el lugar perfecto para ti si vienes a El Salvador. Bueno, y antes de salir del pueblo, quiero decirle que este es el lugar donde todo el mundo viene a sacarse la foto para Instagram. Así que si vienes aquí, este es el primer o el último punto donde tienes que venir y sacarte tu fotico, como lo están haciendo ellos y como lo va a hacer Jessica ahora, ¿verdad?
Acá estamos en Apaneca. Apaneca es una palabra de origen náhuatl que se puede traducir como lugar o río de vientos, y eso se debe a que literalmente por su forma geográfica que está entre montañas, en la parte central, que se puede decir es un pequeño valle, fluye libremente el viento, y de ahí el origen de su nombre. Oye, y si te gustan los deportes extremos, hay un lugarcito que tienes que venir aquí a 1400 metros de altura que se llama Café Albania. Aquí vas a encontrar de todo, zipline, laberintos, etcétera, etcétera, etcétera. No te las voy a decir todas. ¿Por qué? Porque vamos a verlas en persona. Así que vamos allá. Miren, eso por allá es como una especie de zipline donde en el piso hay como unos espejos y la gente se sienta ahí a mirarse, etcétera, etcétera. Está súper espectacular porque miren la vista de la montaña que tiene atrás, nebulosa. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ustedes lo están viendo, ¿para qué se los voy a explicar? Bueno, miren, y en este punto aquí es como un slide donde te tiras, pero no está tan cortico, señores. Vamos a ampliar la cámara para que ustedes lo vean. Miren hasta dónde llegan. El objetivo es tirarse con esos salvavidas que ustedes ven ahí, como este rojito, hasta el fondo. Se ve en la cámara fácil, pero cuando lo ves en persona se ve realmente impresionante. Bueno, miren, esto es un laberinto que hay por acá, que puedes ir a la derecha o puedes ir a la izquierda. Igual te vas a perder, no importa. Entonces, la entrada es por aquí. Y bueno, según dicen, vas a estar por lo menos 1 hora buscando la salida. Y el objetivo es llegar al centro, que es donde están aquellas personas, y tocar la campana. Pero después que toca la campana tienes que regresar hasta acá, es decir que corres el riesgo de perderte de nuevo y estar 1 o 2 horas allá adentro. No sé si lo has hecho o bueno, si lo vienes a hacer, dime cómo te fue. Bueno, yo sé que ustedes nos querían ver haciendo deportes extremos, pero nananina, lo máximo que van a ver de nosotros es parado aquí en estos espejitos tomándonos fotos. Es así, es lo que hay. La vida hay que cuidarla. Bueno, y rodando, hemos llegado a un pueblo que se llama Salhuatitán, que significa literalmente en lengua antigua indígena, lugar de quetzales, si más no me equivoco. Por supuesto, el quetzal es el ave nacional de Guatemala, pero recuerden que esta zona está muy pegada, valga la redundancia, a Guatemala, y aquí en un momento dado, hace muchísimos años, había este tipo de aves que, bueno, ya por lo menos en esta zona están totalmente extintas. Ahora, para variar, esta zona también estaba colonizada por los pipiles, por decirlo de alguna manera, pero no era cualquier lugar, sino era el centro principal de comercio de estos indígenas, por lo cual esta zona en su época fue sumamente importante. Ahora, se dice que este lugar es una reconstrucción sobre otra. ¿Por qué razón? A ver, en el siglo XX hubo muchos terremotos en este sitio y, por supuesto, después de la destrucción de las casas en esos terremotos, hubo muchas reconstrucciones por encima de esos terrenos, por lo cual se dice hoy en día que cuando se hacen nuevas construcciones o se reconstruyen algunas, debajo de esas casas se encuentran casas antiguas e incluso se han encontrado restos humanos enterrados. Así que imagínense cuántas capas de reconstrucción puede haber tenido este pueblo. Una rara curiosidad de este pueblo es que dicen que hay muchas casas que en esos mismos terremotos, por alguna razón que no se sabe, o bueno, por pura suerte, quedaron intactas, es decir, no se destruyeron a pesar de que pasaron varios terremotos. Entonces hay una leyenda en este lugar que se dice que esas casas no se tocan bajo ningún concepto, porque ellos piensan que si resistieron a tantos terremotos tiene que haber una razón divina o algo así, sabe Dios, no estoy en la mente de todas estas personas, pero bueno, el caso es que se respetan estas casas tal y como están originalmente y no se tocan.
acá estamos sobre lo que es el río San Lorenzo, en Atiquizaya, departamento de Aguachapán, El Salvador. Y acá en lo que es el río San Lorenzo tenemos lo que se conoce como el Salto de Malacatefán. Es la única cascada que tenemos acá en El Salvador de aguas termales. Como pueden observar acá a mi izquierda, tenemos lo que es parte del trayecto del lecho del río y la caída de agua, que tiene una altura aproximada de unos 8 a 10 metros de altura. Bueno, miren, y ahora hemos llegado a un salto de agua, es una cascada, como le quieran decir ustedes, que rompe un poco los conceptos de la física. Vaya, no completamente, mucho menos, pero sí es algo un poquito atípico. ¿Por qué? Porque estas cascadas no vienen con el agua fría que generalmente tienen las cascadas normales, sino que son aguas termales. Es decir, la combinación de una cascada con aguas termales es algo bastante difícil de encontrar, y bueno, aquí en El Salvador se hace. Estas son las primeras impresiones que tenemos de estas cascadas, la tienen detrás de mí, pero bueno, vamos a dar la vuelta, vamos a buscar a ver si hay algún punto donde nos podamos bañar. No es seguro, no prometo nada, pero vamos a intentarlo porque de verdad me llama la atención poder testear estas aguas desde abajo, es decir, meter los pies por lo menos, aunque no pueda nadar, por lo menos meter los pies y decir, wow, estoy nadando en aguas termales que vienen de una cascada. Así que bueno, vamos en búsqueda de ese punto. Bueno, ahora vamos bajando por un terreno peligroso y Jessica está envuelta en nervios, ya ustedes saben cómo es eso, y yo tengo que estar aquí de salvador eterno, ayudándola a que no se muera, y en cualquier momento el que se muere soy yo, tratándola de ayudar a ella porque yo no tengo sostén. Así que bueno, vamos bajando, pero creo que va a valer la pena, señores, porque es que tenemos que buscar una mejor vista para poder ver estas cascadas, porque es que de ahí arriba no se veía con la calidad requerida. Así que bueno, seguimos a ver qué pasa. Miren la vista que tengo delante de mí. Todavía no me lo creo, señores. Espectacular. Déjenme mirar la cámara para que ustedes lo vean, porque esto es otro nivel, la verdad. Bueno, una curiosidad de este lugar es que, aunque ahora sean aguas termales, que de alguna manera salen bastante calientes, no siempre fue así. De hecho, en el pasado esto era una cascada de agua normal, es decir, el agua estaba de hecho bastante fría, pero el tema es que a medida que los volcanes empezaron a hacer erupción, que empezaron a entrar en su ciclo respectivo de erupciones, empezaron a calentar el agua debajo de la tierra, y así fue como surgieron estas aguas termales en este lugar, que en un principio no lo eran. Se siente bastante el calor, la verdad, se siente bastante el vapor. Yo pensaba realmente bañarme, pero el problema es que me están diciendo que es un poco peligroso hoy específicamente. ¿Por qué? Porque hay corriente, y cuando hay corriente de río, es decir, la corriente del río está un poco más fuerte, aconsejan ese día no bañarse por problemas de seguridad. No quiere decir que no pueda hacerlo porque la corriente no está tan fuerte, pero bueno, al final yo fui el que decidí no hacerlo. Estamos en lo que es el Salto de Malacatefán. Como pueden observar, esta es la cascada principal. Y acá tenemos algo curioso. Si ustedes observan en las paredes alrededor, esas pequeñas venas de agua que hay son nacimientos de agua fría, que hacen contraste con la cascada, que literalmente es agua termal. Es agua nacida en los sausoles, que están un poco más arriba. Ahora, cuenta la leyenda que hay un mito en esta zona que dice que estas aguas termales son medicinales, así mismo como lo estás oyendo, que ayudan mucho con la recuperación de los músculos, con los dolores, con la artritis, etcétera, etcétera, etcétera.
No está comprobado científicamente, ni mucho menos, para que no me coman, porque realmente es algo que se dice extraoficialmente, pero sí, hay muchísimos testimonios de personas que aseguran que cuando vienen aquí se recuperan totalmente. Incluso no solo se recuperan muscularmente, físicamente, sino que también se recuperan mentalmente por el estrés acumulado. Eso sí me lo creo realmente, porque yo pienso que si te bañas en un lugar así a menudo, por lo menos vaya una vez a la semana, si vives aquí cerca, por supuesto, sí te puede ayudar mucho con tu salud mental. Como a mí, el simple hecho de estar sentado en este lugar hace que se me olviden todos los problemas que tengo en casa y bueno, que llegue un poquitico más enfocado, por decirlo de alguna manera, y ni siquiera me he bañado. Vamos a tocar el agua esta para ver si realmente es termal, es volcánica como me dicen. ¡Wow! Exquisita, señores, y se le nota el vaporcito. Una vez que te acercas, tú notas ya el vapor y sí, definitivamente está calentica, está súper rica. Me imagino que en invierno esto sea un paraíso. Tú vienes, te das tu chapuzoncito, aunque sea los pies, las piernitas. De verdad que se agradece un montón. Y estas áreas son un poquitico aisladas, son puro bosque, selva, no es mucha urbanidad. Así que estos espacios naturales donde la gente viene a recrearse, a comer algo, a pasar una tarde, pues se agradecen un montón, señores. Y la verdad es que lo han mantenido súper auténtico. Where do I begin to tell the story of how deep a love can be? The timeless love story that is old as every sea. The honest truth about the joy she gives to me. Después de recorrer carreteras entre montañas, pueblos coloniales y rincones que casi nadie muestra de El Salvador, termina entendiendo que muchas veces los lugares más interesantes de un país no son los más famosos, sino los que todavía conservan esa sensación de autenticidad que en otros sitios ya se perdió. Y aunque empezamos este viaje en el lago Coatepeque y terminamos metidos en la plena selva buscando cascadas termales escondidas, creo que lo más interesante fue descubrir ese otro lado de El Salvador que normalmente no aparece en redes sociales. Yo soy Ángel y esto fue una pequeña parte de uno de los países más sorprendentes de Centroamérica. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Bye bye. With her